de Jujuy, del descuartizador de Jujuy. Han salido dos noticias, no ha salido mucho más. Imagino que todavía están haciéndole las pericias psiquiátricas, puesto que la verdad es que la cosa está fea. No vamos a negar la evidencia sobre todo lo que hemos visto. Y ojo, porque estamos hablando de cosas feas sobre todo lo que hemos visto. Hay algo que comentamos en su momento y que, oye, qué curioso, la noticia inquietante, muy inquietante, que acabamos en estos momentos de... o nos acaba de llegar, ¿no? En cuestión... en la cuestión de esta nota, ¿no? Vamos a ver, os voy poniendo en pantalla. Os voy poniendo en pantalla. ¿Y por qué os pongo tupper y ollas y cosas de estas? Pues mira, ahora os comento el porqué. Porque os vuelvo a repetir que es bastante inquietante. Dame un momentito, porque me parece que no me lo he traído para acá. Es que no me lo he traído para acá. ¿Cómo estamos, chat? ¿Cómo estamos? Bueno, os he puesto en la pantalla, y ahora os lo vuelvo a colocar, el tema de las ollas, vamos a decirlo así, ¿no? Que estaba colocándoos en principio, ¿no? ¿Recordáis que hablamos en su momento de que este señor parece que cocinaba, en principio para los animales, dándole los órganos blandos de las personas que descuartizaba, ¿no? Bueno, pues curiosamente, mirar lo que ha salido hoy. ¿Qué comida vendía el presunto asesino serial de Jujuy? Lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? Sí. El principal acusado por la desaparición de al menos 5 hombres en Jujuy afirmó ante la justicia que se dedicaba a la albañilería y a la venta de comida. Ups. En una declaración indagatoria, el presunto asesino serial de Jujuy, detenido por la desaparición de al menos 5 personas en situación de calle o con discapacidad, aseguraron que se dedicaba a la venta de comida, ojo, y a la albañilería. La información fue confirmada por el fiscal regional del Ministerio Público de la acusación, Guillermo Berellel, quien lleva adelante las investigaciones. Según indicó el acusado, su actividad principal era la construcción, aunque también vendía comida, y dice que vendía turrones y otras golosinas. El manifiesto que se dedica a la albañilería, que se dedicaba a la albañilería y que además vendía algunos elementos comestibles, como turrones y alfajores. En ningún momento refirió alimentos elaborados propiamente dichos, ¿no? Él mismo. Precisó el fiscal en conferencia de prensa. Bueno, eso ha dicho, no te va a decir que vendía elementos elaborados. Es algo que me parece a mí que podemos empezar a tomar en cuenta, ya que tienen realmente que investigar, ¿no? Aparte de otra cosita que, vuelvo a repetir, puede ser. Y luego comentamos. Sigue la búsqueda de pruebas genéticas. En paralelo a las declaraciones del imputado, el Ministerio Público continúa con las pesquisas de ADN para establecer si los restos encontrados en su vivienda corresponden a alguna de las víctimas. El fiscal anticipó que ya comenzaron el cotejo genético y que se espera obtener los primeros resultados en los próximos días. Recordar que recogieron restos genéticos
de familiares de personas que entraban en el parámetro que este señor llevaba para poder cotejarlo con lo que fueran encontrando tanto dentro del domicilio de este descuartizador como fuera. Así que, visto que ya han empezado a recoger muestras, parece que ya están cotejando ADNs. La causa sigue bajo secreto de sumario. Mientras tanto, se profundizan los rastrillajes de la zona y no se descarta que pueda haber nuevas imputaciones a medida que avance la investigación. La cámara Gesell del menor, esto es importante. Un punto de reflexión en la causa fue el testimonio del menor que vivía en la casa con el acusado. Entrevistando en cámara Gesell, el niño aportó datos que coinciden con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Fue su declaración junto al análisis de las cámaras públicas lo que determinó que indicaba el procedimiento. La dirección, la búsqueda, se personalizó en una clave de trabajo. Comentaba, o se comentó por parte de Fiscalía. En las filmaciones, el acusado aparece con en dos oportunidades, subiendo a un taxi con personas que coincidían con las características físicas del hombre, denunciado como desaparecido. Esas imágenes fueron determinantes. También pudimos entrevistar a uno de los choferes, quien brindó información sobre el primer paso. Quien es Matías Jurado, que es el personaje que está detenido, presunto, aunque de presunto ya tiene poco y nada, falta que lo dictamine un juez. Asesino, descuartizador de Jujuy, Matías Jurado, de 37 años, fue detenido en los últimos días de junio en su vivienda del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. La medida fue ordenada por la justicia luego del hallazgo de restos óseos, fragmentos de piel, ropa quemada y otros elementos calcinados en el marco de una investigación por la desaparición del chico, de 5 hombres, ¿cómo estoy hoy, no? De 5 hombres en situación de calle o con alguna discapacidad. Bueno, lo demás ya lo hemos comentado 50.000 veces. El tema es el siguiente. Ojo al tema, ¿no? Con el tema de la comida y sobre todo con la parte donde nos está diciendo, a dónde lo pone, que aquí, este cachito, según indicó el acusado, sus principales actividad era la construcción, aunque también vendía comida como turrones y otras golosinas. Él manifestó que se dedicaba a la albañilería y que además vendía algunos elementos comestibles como turrones y alfajores. En ningún momento refirió a alimentos de elaboración propia, que ahora vamos a ver lo que se encontró. Pero ojo al piojo. De elaboración propia, precisó Beyer en conferencia de prensa. Hombre, él no te va a decir que andaba vendiendo comida de elaboración propia, básicamente porque para darte pistas. Pero también hay que considerar, equipo, el hecho de que realmente este señor sigue diciendo que es inocente. Yo ahí lo dejo. Si tenemos que creernos que es inocente, que sabemos que no, nos podemos creer que este señor en ningún momento elaboró, y ahora veremos el porqué en la otra nota, comida propia, de elaboración propia. Incluso lo que comentamos en un inicio del caso, viendo la circunstancia y las informaciones que nos llegaban, porque estamos hablando de un tipo que mínimo lleva un año, mínimo, si se confirman esas 35 personas que pueden encajar dentro del modus operandi de este hombre, tanto porque eran indigentes como que desaparecieron un viernes, porque llevamos ya de 5 a 8 personas que está confirmando, no él ingiriera, no sería el primero, carne humana, al igual que se la daba a los perros, y al igual que puede ser, y yo no lo descartaría, que pues sí, en algún momento vendiera elementos elaborados. ¿Por qué? Y ahora vamos con esta otra nota, donde nos va a decir, curiosamente, mirar, que no me lo estoy inventando,
Dice, todo lo que se encontró en la casa del presunto asesino serial de Jujuy. La lista completa de los elementos hallados en la vivienda donde había ocurrido una serie de homicidios. El testimonio del sobrino fue clave. Bueno, vámonos a ver. Vamos a ir leyéndola para encontrar el fragmento que yo, o para mí, veo interesante. La investigación por la desaparición de 5 hombres en Salvador de Jujuy tomó un giro escalofriante tras el hallazgo a la casa de Matías Jurado, el principal sospechoso del caso. La propiedad, ubicada en el barrio Alto Comedero, fue escenario de hallazgos que podrían confirmar una serie de crímenes cometidos con un mismo patrón y tanto, ¿no? Según las autoridades judiciales, en el lugar se encontraron, escuchar, restos óseos, fragmentos de piel humana, ropa manchada de sangre y colchones calcinados, además de herramientas, objetos personales que refuerzan la hipótesis de múltiples homicidios. Durante la investigación realizada por la policía de Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación, los investigadores hallaron huesos quemados, manchas de sangre, signos de combustión en diferentes sectores de la casa. En el patio, en una zona clave para la causa, desecharon tierra removida, una carretilla, una pala y elementos de jardín. Según se observa en las fotografías, el lugar también había olla a presión, que es, a ver si tengo la foto aquí. Y os voy a poner la pantalla para que veáis. Olla a presión, una licuadora, ojo, olla a presión, una licuadora, varias ollas comunes, cubiertos, recipientes de plástico, guantes, ropa en desorden, calzado sin cordones. Bueno, esto, si lo unimos a la noticia y tomamos en cuenta el tema de que ya él mismo está diciendo que está vendiendo alimentación, pues hay dudas razonables. Con el modus operandi que tiene y tal y como ¿cómo decirlo? Que tampoco quiero, ¿cómo decirlo? A ver, para que quede bonita, ayúdame un poco. Ser mala, pero cuando estamos viendo una persona que lleva tantos años asesinando, descuartizando, dándole de comer a los perros, sí nos cabe la duda razonable, después de saber lo que ha comentado, que pudiera y que habría que investigar si realmente no solo vendía comida, como él dice, turrones y alfajores, que también son dulces, o también pudiera ser que comida hecha en su casa, o incluso que él, al igual que le daba de comer a los perros, pudiera, y no sería el primer descuartizador que lo hace, comer, o sea, fuera lo que llamábamos un caníbal. Todo es una suposición, pero que hay indicios, los hay, porque un señor básicamente que vive como vivía, que le daba las drogas y todo eso, creo que tener una licuadora, tener, no sé, ollas expresses, no digo ollas comunes, platos y cubiertos de plástico, sería más normal, se dedicará mucho a cocinarle a su crío, bueno, a su sobrino de 16 años. Así que yo ahí lo dejaría. Y sí que es cierto que después de todo lo que hemos visto y su mente calenturienta, pudiera caber la posibilidad. No sé lo que pensaréis, pero yo lo tengo bastante claro en que sí que, hoy que imagino que las autoridades sí que verán o vigilarán este tipo de data, ¿no? De data. Bueno, vamos a seguir porque hay alguna cosita más interesante. Hemos quedado en los guantes, en la ropa, ¿vale? Nos hemos quedado aquí, cordones. Algunos de estos objetos estaban quemados o parcialmente destruidos. En una de las paredes se leían nombres escritos como Isaías y negro, mientras que en un grafiti decía Cartu Isaías los quiero. Además, ojo, en la casa se identificó un Gauchito Gil y otros santos y un cuaderno
con escritos. 2 machetes y pruebas claves para la fiscalía. Entre los elementos más inquietantes, la policía encontró 2 machetes considerados potencialmente utilizados en los crímenes. También se observaban pinzas de corte, rollos de alambre, una pequeña parrilla, un rastrillo, una escoba, un balde y elementos de construcción. También vimos, eso no lo enseñó a leer, pues la recordáis, cómo levantó la pared para que no fuera visual lo que él hacía, sobre todo fuera, ¿no? En el patio, ¿no? Junto a ellos, celulares y otros dispositivos electrónicos fueron incautados para el análisis pericial. La investigación de la justicia se desencadenó tras un relato en cámara Gesell del sobrino adolescente de Jurado, quien convivía con él en la misma vivienda. El joven aseguró que los viernes su tío solía invitar a hombres adultos, en su mayoría en situación de calle, a su casa con la excusa de tomar alcohol y que luego ocurrían los homicidios. Describió que los cuerpos eran descuartizados y quemados y que partes de ellos restos eran enterrados en el patio o arrojados a la basura más cercana. Este testimonio resultó clave para la posterior excavación en el domicilio, donde se hallaron los restos óseos, y para los rastrillajes en el terreno baldío de la zona. La Fiscalía también trabaja con muestras de ADN familiares, como hemos dicho antes, y es un poco que está recopilando la otra información. Bueno, esto es lo que nos vuelve a contar quién es Matías Jurado, que ya lo sabemos, eso no lo vamos a dar. Pero a mí, bueno, pues estas 2 notas, que son notas de hoy, dan a entender básicamente la posibilidad y la probabilidad de que este señor, Matías Jurado, pudiera haber usado a estas personas para otros fines, aparte para darles de comer a los animales. Creo que es algo que sí que habría que tener en cuenta. Yo no sé qué pensaréis, pero yo creo que sí que habría que tenerlo en cuenta, visto que este señor no estaba muy bien. A ver, es que es lo que hay, ¿no? Al final, con según qué tipo de personajes piensa mal y acertarás, ¿vale? Y con el modus operandi, ¿qué pensamos? ¿Qué creemos, no? Bueno, dicho esto,